Muy buenos días a todos. Hoy 15 de septiembre del 2020 vamos a retomar nuestra lectura del capítulo 15 con la contemplación sobre la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto, pidiéndole al Señor que nos muestre más allá de la lectura y nos permita como percibir ese momento, porque toda la salvación y todo el plan de salvación inicia con este texto, con este relato que les vamos a compartir, porque nuestra salvación dependía del sí de María. Solo por un momento pensemos, donde María hubiera dicho, ay, no, ¿cómo me va a poner usted a mí en estas para que me apedreen? No, qué cosa tan horrible, dejé así, muchas gracias. Uy, ¿cuál hubiera sido el plan de salvación? Y del sí de María dependía nuestro plan. Y después de la muerte del Señor, de la firmeza y la presencia de María dependió la iglesia. Porque cuando los apóstoles, cuando el Señor muere, los apóstoles salieron espantados, literal, huyeron literal, muertos de susto, se escondieron. Y cuando hay Pentecostés, ellos estaban reunidos con María. María fue quien siguió dándoles doctrina y uniéndolos en la oración y dándoles esperanza. Entonces el sí de María dio apertura a la salvación y la fortaleza de María conservó la iglesia. Solo pensemos, si María le hubiera dicho no al arcángel. Además, imagínense la escena, ¿no? El arcángel llegando y es que me dijo que no. O sea, yo lo pongo coloquial, pero no es tan coloquial, es muy profundo. Y donde María no hubiera acogido a esos apóstoles muertos de susto, literal muertos de susto y vergüenza, cuando muere nuestro Señor. Entonces dice contemplación sobre la encarnación. Esta es una continuación del relato que aparece en la introducción. Trata sobre cómo fue elegida María desde antaño para ser la madre de Dios. Cuando fue el momento, Gabriel recibió el encargo de anunciarle a mi madre este sublime acontecimiento. El ángel se sintió halagado y temeroso. Sí, de mi madre dependía la salvación. Él debía volver al Padre con una respuesta y pasaría a la historia por esa respuesta. Imagina la hermosura de la escena. Ella, llena de luz por la gracia que la habita siempre, orando en su cuarto, y entra esta luz del cielo rodeando a Gabriel. Ella, la Inmaculada en perfecta adoración, recibiendo del cielo la confirmación al latir de su corazón. Y su respuesta, el preámbulo de su vida que alegró el cielo entero, pero también que estremeció el corazón de mi Padre. Hermosamente encontré también este texto en un relato de María Valtorta. Ahí viene la fuerza de nuestro espíritu y desciende sobre mi madre en un hermoso proceso creador. Lo invisible traspasó lo visible, y yo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, quedé sometido a lo finito, en un diminuto embrión, depositado en el tabernáculo de amor que me permitió experimentar la pureza de un amor humano, para no sentir de manera tan fuerte la ausencia del amor, unidad de mi Padre. Nunca me sentí solo. El amor de mi madre superó toda separación. ¡Qué amor! El regalo del amor de la Madre María para los hijos de Dios, más perfecto en su humanidad. Ella me amó desde el primer segundo de mi existencia en ella, y su amor nos comunicaba espiritualmente desde el primer instante. Mi padre en muchos momentos se recogía en su interior por lo que significaba todo esto. Él tuvo que también de alguna manera desprenderse de mí, por ti y por toda la humanidad. Con razón y unción dijo mi Juan, tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. La obediencia y disposición de mi madre, el plan de redención de mi Padre. Su papel en silencio hizo posible todo el proyecto de salvación. El Padre Dios, Padre que debió Él mismo ofrecer su amor por su primogénito, por el amor a la humanidad. Él es Padre amor, la obediencia al plan de amor, la misión de cada uno
Silenciosa puede ser inmensa para el plan de salvación. Entonces imagínense, primero el plan de amor de Dios y segundo el plan de amor de María. Cuando, que se los recomiendo y lo voy a buscar, si lo tengo se los comparto. Cuando Santa Ana y San Joaquín, que son los padres de María, ellos eran unos ancianos y no habían podido tener hijos. Santa Ana le pide con muchísimo fervor a Dios poder quedar encinta. Y ella percibe cuando queda encinta. Es bellísimo el relato. El relato es muy bello. Espero encontrarlo y podérselos mandar porque sé que lo tengo en un PDF. Y cuando ella sabe o siente que ha quedado en embarazo, ella ofrece a María al templo. María entra al templo más o menos a los 2 o 3 añitos y María desde que tuvo uso de razón sabía que era la madre del Salvador. O sea, fue un plan salvífico. Tanto Santa Ana sabía que su hija no era una niña cualquiera, perdónenme la expresión, sino una niña que hacía parte de un plan mayor y por eso la entrega al templo. Imagínense, una mujer anciana, era como de 90 y tantos años, toda la vida añorando ser mamá y cuando tiene la hija la entrega uno dice, pero ¿cómo así? O sea, no entiendo. Entonces, ¿para qué la pidió? ¿No? En la humanidad y en la burdeza de pensamiento. No, ella sabía que ella había hecho parte de un plan mayor. Entonces la espera toda la vida, la añora toda la vida y cuando por fin se la conceden, la entrega al templo. Y después María, apenas ella tuvo uso de conciencia, ella supo que era la madre del Salvador. Entonces imaginémonos una mujer tan pequeña, porque María tenía 14 años cuando es casada con José, según los relatos de María Valtorta. Eso no lo dice la palabra de Dios. Imagínese uno desde tan chiquito con una claridad tan grande. Pensémonos nosotros a los 14 años y teníamos mediana idea de que para dónde iba la vida. No teníamos ni idea. Estábamos más perdidos que embolatados. No, ella a los 14 años sabía cómo era la cosa. Y sabía que tenía que decir sí. Y sabía que iba a ser de mucho sufrimiento. Y sabía que iba a ser durísimo. Pero también sabía que iba a ser la redención del mundo. Y que el papel de ella era fundamental en la redención del mundo. Y que de su sí dependía, imagínense, todo. Y fuera de eso, que ella iba a acompañar, y eso lo relata muy bellamente Ana Catalina de Emmerich en La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo. María vivió con Jesús en espíritu la pasión. O sea, es como si ella le hubiera ayudado a cargar la cruz, para ponerlo en términos más sencillos. O sea, ella padeció con él todo el Via Crucis de la pasión. Desde el momento en que además él, eso es bellísimo leerlo, pero dolorosísimo, él va y se despide de ella. Antes de irse a Getsemaní, él va y se despide de la mamá. Y los dos saben ese adiós mamá, ¿qué significa? O sea, adiós es adiós, físicamente hablando. Los dos lo sabían. Entonces, uno lee esos textos y uno dice, uy, por Dios, el corazón se te pone chiquito y se arruga, porque uno dice, qué claridad del plan de amor, qué claridad del papel que cada uno tenía por la redención de nosotros, metepatas y pecadores. Entonces, por eso es que es tan importante el papel de María, no dentro de la iglesia, salgámonos de ese cajón. El papel de María en general en la espiritualidad y en la redención, el papel de María en tantas cosas, el papel de María en la redención y el papel de María en la intercesión. Eh, como a pie de página, una de las tantas historias que me contaron, una persona que fue poseída por muchísimos demonios, caso de la vida real, ¿no? ¿Saben qué la salvó? De que la pudieran liberar finalmente, que cuando la bautizaron, el sacerdote que la bautizó fue un sacerdote santo, y el sacerdote la conservó a la madre. Esa fue su salvación. Si no, no contaba el cuento, porque no era como dicen los textos bíblicos, legión. El exorcismo fue de legión, y fueron como 7 sesiones para poderla liberar completamente. Y finalmente lo que logró
ese último pedacito que hace posible la liberación total de una persona era que había sido bautizada por un sacerdote santo y en el bautismo eso pues obviamente lo reveló el Señor en oración porque el sacerdote ya debió morir hace muchos años, es una persona pues grande, la había consagrado a María. Entonces la invitación un poco es qué tanto nos hemos perdido porque en lo humano hemos distorsionado información o hemos querido cambiar la información o hemos interpretado a nuestro modo en los textos bíblicos. Yo recuerdo que hay una parte donde dice, señora, allá afuera está tu madre, ¿quién es mi madre? Y de ahí se pegan para decir que entonces una cantidad de cosas que no son. Hay que pedir mucha gracia, por eso la lectura de los textos bíblicos es con la gracia del Señor y con la revelación. Entonces, gracias, Madre María, que dijiste sí, porque gracias a tu sí pudo hacerse efectivo el plan de la salvación. Y si me permites, mi Jenny, yo quiero leer esta contemplación porque me encanta, porque es de las más emotivas y que siento que me quedé supremamente corta en la descripción porque era como demasiada información. La contemplación sobre el nacimiento del Señor. Esta escena es una de las más bellas que me ha regalado el Señor. Espero poder expresarla de la mejor manera posible de como la pude recibir. Dios en manos de su criatura. Cuando María por primera vez carga el niño Jesús. Había angustia en mi padre José porque no encontraba un lugar digno para nosotros. En contraste, la absoluta confianza de María en que el Padre Celestial sabía lo que hacía. E imaginemos la escena. Yo, una mujer embarazada, que sé que voy a dar a luz en breve, y nadie me da posada, es la noche, y estar confiada. Aunque en su corazón de madre sentía también algo de preocupación, nunca se quejó ni le expresó nada a José. Cuando les dicen del establo, dentro de lo posible lo adoptaron a lo mejor que pudieron. Mi padre velaba la entrada, temeroso de que algún animal nos lastimara. Era un establo de animales. O sea, vámonos como en el contexto del espacio. En el cielo todo era alborozo. Mi Padre y su Santo Espíritu esperando el momento adecuado. Cuando fue el tiempo, el Espíritu Santo descendió para que fuera posible el nacimiento sin dolor, porque María es la nueva Eva y sobre ella no había caído la maldición. Hay una cita que se hace aquí de referencia, que es Génesis 3:16. A la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos. Con dolor parirán los hijos, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Entonces María rompe esa maldición de Eva, porque María es la nueva Eva y Jesús es el nuevo Adán. Cuando la luz de Dios descendió al establo en una santa prudencia, José no miró y esperó el llamado de mi madre. Cuando abrí mis ojos a este mundo, me encontré con sus ojos de amor, un amor intenso. La familia celestial se comunicó y mi Padre del cielo se regocijó. Y yo coloco una nota a pie de página. Vi a la madre orando de rodillas cuando desciende el Espíritu Santo sobre ella. La imagen que yo vi, que me permitió el Señor ver, es que ella está en el establo en oración. O sea, ella sabe que va a parir, pero en lugar de, no sé, acomodarse para el parto, ella se postra en oración. Y estando postrada en oración, desciende la luz del cielo. Y la imagen siguiente que yo veo es el bebé en los brazos de María. Un parto sin dolor. Y eso, obviamente, mejor descrito lo encontré después en María Valtorta. Yo me quedé de una sola pieza porque María Valtorta lo relata, obviamente con la narrativa exquisita de María Valtorta, pero es la misma narración, o sea, lo mismo que yo vi. Que como que hoy ella está en este instante embarazada, luego viene una luz que lo invade todo y ya el bebé está en las manos. Humanamente no se podría explicar, por supuesto. La familia celestial se comunicó y mi Padre del cielo se regocijó. Ella me carga con un amor inestimable. Y ahí el creador pasa a manos de lo creado. Es un poco lo que está en el texto anterior. Yo, que soy infinito, paso a manos de lo finito. El Rey de Reyes y Señor de Señores metido en un pequeño embrión.
Mi humildad me puso en manos de la criatura, indefensa y dependiente. Otra vez, el rey de reyes y señor de señores, dependiendo de una mujer amorosa que lo acogió. Una criatura absolutamente indefensa. ¿Cómo es un bebé? Indefenso, dependiente. Y él es el rey de reyes y es el señor de señores y se puso en manos de la criatura. María llamó a mi padre José, quien se postó en reverencia y adoración. Él no se atrevía a acariciarme. Ella, con su dulzura, le dice que él fue el elegido para cuidar de mí, que no debería temer. Mi padre José, además míreme el relato, ¿no? La belleza del relato de el Señor ante José. Mi padre José. Él no dice José que lo encargaron para que me cuidara, no, mi padre José. Por eso también José tiene un papel súper interesante en términos de, por ejemplo, se plantean los textos que José es el terror de los demonios, que José es el proveedor, que José es que él da el trabajo. Y en oraciones que yo he estado cuando se invoca la presencia de José, uy, se pone la cosa divertidísima porque él tiene jerarquía, pues si le encargaron cuidar al Señor, entonces él tiene mucha jerarquía. Es también muy interesante descubrir a José como patrono incluso. Mi padre José se acercó con amorosa reverencia y me estrechó en sus brazos. Nuestras miradas se fundieron. Me emocioné. Por sus mejillas rodaron lágrimas de gozo. Me levantó y me ofreció al Padre. Me devolvió a mi madre y con reverencia se retiró para dejarnos en profunda intimidad, mientras él alaba, glorifica y exalta a Dios por permitirle ser testigo de este gran milagro. Gran hombre fue mi padre José, quien sería modelo de santidad, ejemplo de hombre, padre, esposo y discípulo. Así quiere el Señor que seamos nosotros, dependientes como niños en sus manos. El Señor me mostró que incluso la familia celestial dependía de la voluntad de Dios y esto fue para mí una gran sorpresa, porque la familia de Nazaret, pues uno diría, pues es el Salvador, o sea, mire a ver, o sea, todos sírvanme y todos hagan lo que yo necesito, no. Ellos siempre estuvieron en obediencia a Dios. El mismo José estuvo en obediencia a Dios, María fue en obediencia a Dios y el ejemplo de mansedumbre máximo pues es el Señor Jesús. Entonces la misma familia celestial estaba en obediencia al plan divino, a la voluntad divina. Me decía la Madre Santísima, yo me ofrezco por amor. Yo con él pude sentir la presión de la prueba, el temor de fallar, del dolor del Padre por mi sacrificio y a la vez mi amor hasta el sacrificio. Su mirada de amor comprensiva, lo que se veía venir, el rechazo, la muerte, el dolor por la humanidad. Es la obediencia de amor que lleva al extremo que Él pida porque su voluntad es perfecta. Es amor. ¿A dónde ir? ¿Por qué ir? Por amor a Él. La fuerza viene de Dios, solo de Dios. Y me decía el Señor. Yo percibía desde el vientre el ambiente de zozobra, la incertidumbre. Se escuchaba que nos decían, no hay posada, la noche está muy fría y muchas cosas más, mientras mi madre decía, el Dios de Israel cuidará de nosotros y de la criatura. Yo temí salir del vientre, ahí nada me faltaba. ¿Qué vendría para mí? Cuando salí me encontré con ese amor consolador y reparador de mi Madre María. La paz me embargó porque no importaba lo que pasara, había alguien que me amaba, estaba ahí para mí. Él, nuestro Dios, experimentó desde antes de nacer temores profundos, cuanto más nosotros, pobres criaturas. En medio de la contemplación hubo una frase que me impactó profundamente. Amar es confiar en el amado. Y no sé si quieran hacer algún comentario o pregunta de este relato, del nacimiento del Señor.